Algo que siempre me gusta recordar, y yo sé que hay gente que me ha preguntado acerca de diferentes maneras de dar, y quiero que nada más decir algo. Es un privilegio que tenemos como miembros de la iglesia el poder ser fieles al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas, y queremos proveer, como acabamos de mostrar en este video, todas las oportunidades para que tú puedas conectarte y puedas ser fiel al Señor. Ahora, si estás aquí por primera vez, no queremos que te sientas obligado a hacerlo. Es más, quiero decirte gracias por haberte levantado el día de hoy para acompañarnos, para venir a adorar junto con nosotros, y sabemos que Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Amén. Así es que bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Quiero invitarles que vayan conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 6, y vamos a estar en el versículo 13. Y yo no sé tú, pero por las últimas semanas ha sido muy interesante, ha sido muy poderosa la manera en la que Dios ha estado hablando a nuestras vidas a través de lo que significa estar conectado con el Señor. Es más, quizás si yo te preguntara en este momento, es muy probable que en estas semanas Dios ha estado probando tu fe. Dios ha estado retándote para que tú lo conozcas a Él, quizá de maneras que nunca antes lo habías conocido. Hemos hablado acerca de cómo Dios es nuestro proveedor. Hemos elevado esta oración al decir: Dios, danos hoy el pan de cada día. O también hemos dicho cosas: perdónanos de la misma manera que nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y sabemos que siempre es un gran reto. Y la semana pasada hablábamos acerca de la tentación. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal o del maligno. Y el día de hoy estamos llegando a la última parte de esta serie de mensajes sobre la oración, o titulada Conectándonos con Dios. Y vamos a enfocarnos en el versículo 13. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Mateo 6, versículo 13, dice lo siguiente. Léanlo conmigo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana nuevamente, Señor, por este tiempo maravilloso de adoración. Y ahora quiero rogarte específicamente, Padre, que selles mis labios para que seas tú solamente el que hable a mi mente, el que habla a nuestras mentes y nuestros corazones. Que tú puedas darnos una palabra que necesitamos para el día de hoy. Y Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice conmigo: amén y amén. Quiero que circulen estas tres palabras y di conmigo: reino, poder y gloria. Nuevamente, reino, poder y gloria. Yo no puedo pensar, hermanos, amigos, en palabras o tres palabras más importantes que tú y yo necesitamos entender el día de hoy a leer, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por los siglos de los siglos. Y quiero que escuches con mucha atención esta introducción, porque te voy a explicar ahora mismo el porqué de todo. ¿Están listos para ir un poco más profundo acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Estamos listos? Y quiero que tenemos que entender algo. Todo lo que sucedió en el pasado, todo lo que sucederá en el futuro, la razón del universo, es decir, la razón por la que estás vivo, estas tres palabras, reino, poder y gloria, son esenciales. Nunca entenderás la historia hasta que entiendas el reino de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. De hecho, algo que he aprendido es lo siguiente: la historia como la conocemos es en realidad su historia. Es la historia de nuestro Dios, la historia de Dios. En otras palabras, la Biblia nos muestra que Él está en control absoluto, Él es soberano. Nunca entenderás la vida hasta que entiendas estos tres elementos, que es el reino, el poder y la gloria. Nunca entenderás tu propósito particular en este planeta hasta que entiendas el reino de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que existe, escúchame bien, es por esa razón.
Me has escuchado decir muchas veces que fuiste hecho por Dios o fuiste creado por Dios. Y hasta que entiendas esto, nada, absolutamente nada en la vida va a tener sentido. Y permítame decirlo de nuevo de una manera un poco más clara. No fuiste, escucha bien, no fuiste creado por Dios, o no solamente fuiste creado por Dios, no solo fuiste diseñado por Dios, no solo fuiste hecho por Dios, sino fuiste creado, fuiste diseñado y fuiste hecho para Dios. ¿Me escuchaste? Por esa razón, hermano, amigo, es que estás vivo. Él te hizo para sí mismo. Si Dios no hubiera querido que tú existieras, adivina qué, tú no estarías vivo, no estarías respirando, tu corazón no estaría latiendo en este momento. Pero la Biblia nos dice vez tras vez que Dios, nuestro Dios, es un Dios que Él es un Dios compasivo. Y nos dice que Él es un Dios de misericordia y compasión. Dice que Él es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que Él es amor. Esa es la esencia de su carácter, es su naturaleza. Dios es amor. Y la Biblia nos enseña que Dios Dios nos hizo para amarnos. Tú fuiste creado como objeto del amor de Dios. Él te hizo para vivir en su reino y para cumplir su reino. Él te hizo para mostrar su gloria y para darle la gloria a Dios. Déjame explicarlo de esta manera. Escriban lo siguiente. En primer lugar, el reino de Dios es su plan. En primer lugar, el reino de Dios es su plan. Estamos hablando, es el plan de Dios para la historia y es su plan para toda la eternidad. Yo creo que no es una exageración el decir que Dios tiene planes a largo plazo para nuestras vidas. De hecho, la historia es solamente el poco tiempo que tenemos mientras estamos aquí en la tierra. Solamente es un pequeño paréntesis, si lo podemos decir de esta manera, en la eternidad. Pero el plan de Dios, el plan de nuestro Dios implica mucho más que la historia, implica en realidad la eternidad. Por eso el profeta Daniel dice las siguientes palabras en el capítulo 11, versículo 36, y dice lo siguiente: el rey del norte hará todo lo que quiera. Fíjense cómo trabaja el Señor. Se sentirá tan orgulloso y poderoso que creerá que es más importante que un Dios. Hablará cosas espantosas del Dios de dioses y creerá que su maldad va a tener éxito hasta el final. Pero aquí está la obra de Dios. Pero Dios ya ha señalado lo que sucederá. ¿Sabes qué significa, hermano, amigo? Significa que los planes de nuestro Dios son inquebrantables. Nada los va a cambiar. La historia en realidad se está moviendo hacia el futuro de la manera en la que Dios quiere que se mueva, nos guste o no. Tal parecería que en esta pandemia el enemigo se ha encargado de quiere hacernos entender que todo está fuera de control. Hermano, déjame decirte algo: nada podría estar más lejano de la verdad. Esta pandemia no tomó a Dios por sorpresa. Es decir, o es más, el problema que estás enfrentando el día de hoy no ha tomado a Dios por sorpresa. Por eso tenemos que recordar esto: la historia se está moviendo de la manera que Dios quiere que se mueva, nos guste o no. Entonces este es el punto: el reino de Dios es su plan para la historia y la eternidad. Ya hemos mencionado esto con anterioridad. Cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios está donde quiera que Dios sea rey. Jesús dijo esto: si Él es el rey de tu corazón, ahí está el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es el rey de los cielos, pero también dice que un día Cristo regresará para establecer su reino aquí en la tierra. Entonces el reino de Dios es en realidad una realidad presente. Ahora, en segundo lugar, no solamente el reino de Dios, sino también en segundo lugar, el poder de Dios es su programa. El poder de Dios es su programa. ¿Qué quiero decir con esto? Así es como nuestro Dios lleva a cabo su plan. A veces como seres humanos pensamos o nos dejamos llevar por métodos, por metodología, por formas que no es que no sean importantes.
Pero tenemos que recordar una cosa. El plan de Dios no lo lleva a cabo a través del marketing o de la comercialización o de la fabricación o de la publicidad. Él lo lleva a cabo su plan a través de todas estas herramientas humanas. Puede usarlas si a Él le place, pero Dios lo hace, eso es importante. Él lleva a cabo su plan a través de ¿qué? De su poder. Aquí es cuando pueden decir amén conmigo. Y Él cumple su programa y su plan a través de su poder. Por eso el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice estas palabras en el capítulo 45, versículos 12 y 13. Dice, yo, está hablando el Señor, está hablando Jehová, yo hice la tierra y sobre ella formé ¿a quién? A la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Levantaré a Ciro, escuche bien esto, levantaré a Ciro con justicia, allanaré todos sus caminos, él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos, pero no por precio ni soborno, lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Aquí es cuando quizá dirás, pastor, permítame tantito, ¿quién era Ciro? ¿Quién era Ciro? Lo que encontramos es que Ciro era un rey persa. En otras palabras, era un rey, era un iraní. Vivió en Babilonia y Dios dice que escogió a Ciro como rey para disciplinar a Israel y para arreglar todas las cosas. Y él está diciendo, yo he escogido a un hombre o a su hombre para que haga mi voluntad y tengo un programa y tengo un plan y tengo el control. El reino de Dios, hermano. El reino de Dios es su plan, el poder de Dios es su programa y ambos son realidades presentes. Y es interesante esto. Dios usó a un rey pagano y le llamó mi ungido. ¿Qué quiere decir? Que Él puede usar a quien quiera para llevar a cabo su plan y su programa en la historia. También en tercer lugar tenemos que recordar lo siguiente, la gloria de Dios. La gloria de Dios es su propósito. La gloria de Dios es su propósito, hermano. Todo lo que Dios hace, lo hace para revelar cómo es Él. Esa es su gloria. Y Él quiere que entendamos claramente que cómo es Él. Y todo en el mundo, en el universo, cada planta, cada roca, cada animal, todo le da la gloria a Dios. Dios lo hizo todo para revelar cómo es Él. Solamente basta mirar al mundo y hay muchas cosas que podemos aprender acerca de Dios. De hecho, yo te reto que si tienes la oportunidad, toma a tu familia y vayan a visitar estados donde hay montañas, o donde hay lugares, paisajes hermosos. Bueno, eso, hermano, es evidencia de la obra maravillosa de nuestro Señor. Por ejemplo, algo que podemos saber acerca de nuestro Dios es que a Dios le gusta la diversidad o la variedad. ¿Sabías tú eso? Si no me crees, solamente mira a tu alrededor. ¿No es maravilloso el saber que Dios no creó a otro como yo? Si con uno tienen, imagínense dos. O a dos hermanas Silvias. Digo, con todo respeto, con todo respeto. O a dos Edwin, imagínate. Chulada. Pero ese es mi punto, no, ya no se emocionen, no se emocionen. Basta con mirar alrededor y vamos a darnos cuenta de que no hay nadie más como tú. Es decir, Dios no hace lo mismo dos veces. Dios es único. Y a Él le gusta la variedad, la diversidad, pero también podemos saber que nuestro Dios es exageradamente o eternamente organizado. Dios todo lo ha hecho de una manera perfecta. Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios es creativo. Solamente basta, como lo mencioné, con mirar a su naturaleza. Y luego a través de las Escrituras sabemos mucho más. Sabemos que Dios es amoroso, que Él es misericordioso, que Él es compasivo. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de justicia. Entonces la gloria
de nuestro Dios, ese es su propósito. Quizás te preguntarás, pastor, ¿qué es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios, hermano, es la razón, el propósito de todo lo que existe. Todo, hermano, amigo, todo lo que existe es para la gloria de Dios. Por eso Dios es tan estricto o tan intolerante cuando tiene que ver con su gloria. Hay algo que lo he repetido vez tras vez, hay algo que Dios nunca va a compartir con nadie, y esta es su gloria. Por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos estas palabras y dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Voy a repetirlo: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea dada toda la gloria. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todo proviene de nuestro Dios. Todo vive por su poder, todo es para su gloria. Y esta es la gloria de Dios. Conozco personas que quizá dicen: tengo tanto, y sin embargo me siento insatisfecho en la vida. Tengo una buena familia, tengo un buen trabajo, tengo un buen ingreso, tengo muy buenos hijos, tengo buenos amigos, pero aún así me siento insatisfecho. No me siento pleno. ¿Por qué? Déjame decirte por qué. Porque tú fuiste creado para algo más que simplemente tener éxito en la vida. Tú fuiste creado para algo más que solamente existir o sobrevivir. Nunca, escúchame bien, nunca te sentirás satisfecho en la vida o nunca tendrás realización en la vida hasta que comiences a vivir para el reino de Dios, por el poder de Dios y para la gloria de Dios. ¿Me escuchaste? Hasta que comiences a vivir en el reino de Dios, por el poder de Dios y para la gloria de Dios. Y de eso quiero hablar el día de hoy. ¿Cómo podemos vivir en el reino de Dios? ¿Cómo vives por el poder de Dios? ¿Y cómo vives para la gloria de Dios? Pero específicamente, ¿cómo le puedo hacer para vivir una vida plena o una vida abundante? Es decir, esa vida que Dios diseñó para ti o que Dios planeó para ti. Y de hecho nuestro Señor Jesucristo dijo esas palabras en Juan 10:10, y Él dijo lo siguiente: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Y sabes algo? Si miras a tu alrededor en el mundo, tal parecería que está haciendo muy buen trabajo con eso. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir, pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. Observa que no dijo para que tengan religión, sino para que tengan vida, y dice: y la tengan en abundancia. Yo me pregunto, ¿por qué es que Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las personas en este mundo en realidad no están viviendo, simplemente están existiendo. Y Jesús dijo: vine para que tengan vida, una vida real, una vida abundante, una vida plena, la clase de vida que Dios quiere que vivan. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué es que la mayoría de las personas no viven realmente? ¿Sabes por qué? Porque están viviendo para sí mismos. Y quiero ser bien franco contigo en esta tarde ya. Tú no eres una causa lo suficientemente grande como para levantarte en la mañana. Tiene que haber algo más grande que eso, ¿verdad? No eres una causa lo suficientemente grande como para darle significado a tu vida. Tú necesitas algo más grande que tú mismo para darle sentido. Y hay una causa, y esa causa se llama el reino de Dios. Entonces quiero que veamos las tres claves para vivir una vida plena. En primer lugar, escribe lo siguiente: la clave o la verdadera plenitud viene a través de vivir en el reino de Dios. La verdadera plenitud viene a través de vivir en el reino de Dios. Tú debes vivir en el reino de Dios. Y esto el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y dice estas palabras: le rogamos
los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna. Pues Él los llamó para que tengan parte en su reino. ¿Y qué? Y en su gloria. ¿Qué significa vivir en el reino de Dios? ¿Sabes lo que significa? Significa que tú haces la agenda de Dios tu agenda personal. Que tú haces la voluntad de Dios tu voluntad. Que te importa más o que te importe más lo que a Dios le importa en la vida. Fíjate, por lo general, si somos honestos, nos preocupamos por todo lo demás, excepto por lo que a Dios le importa. Y es interesante que en el Sermón del Monte, Jesucristo dedica una gran parte, una parte importante a hablar de la preocupación. ¿Sabías eso? Algo que definitivamente con lo que vamos a luchar. Y Él dice que hay 6 razones por las que no necesitas preocuparte. Y repasa todas las cosas diferentes por las que normalmente nos preocupamos. ¿De qué estoy hablando? Él dice que no tienes que preocuparte por tu salud. Y que no debes preocuparte por tu felicidad. Y que no tienes que preocuparte por la seguridad. Que no debes preocuparte por tu futuro. Que no tienes que preocuparte por tus relaciones. Que no tienes que preocuparte por tu trabajo. Que no tienes que preocuparte por tu familia. Luego habla de todas estas cosas de las que no debes preocuparte. Pero me llama la atención que concluye esa sección sobre la preocupación con una declaración importante. Yo creo que eso debería ser uno de los pasajes clave para nosotros en nuestra vida. Y dice lo siguiente: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pregunta: ¿cuáles son estas cosas? Todo lo que por lo que generalmente nos preocupamos, todo lo que aquellos que no están buscando de Dios es por lo que están preocupados. Pero dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dice: cada día tiene ya sus problemas. Pero ¿sabes lo más maravilloso? Es que Dios promete que te dará todo lo que necesitas para cada día. Él te da a diario si tú aprendes a vivir para Él y haces del reino de Dios tu prioridad principal. Si estás rendido y estás sometido a la voluntad de Dios, y Él dice que si haces esto tu prioridad, es decir, si aprendes a vivir en el reino de Dios, entonces tú no tienes que preocuparte ni por la felicidad ni por todas las necesidades, porque Él se encargará de todo eso. Pero aquí está la clave: tú tienes que aprender a ponerlo a Él en primer lugar en tu vida. Déjame darte un pequeño secreto que he aprendido. Escribe lo siguiente: cualquier cosa que quieras que Dios bendiga, ponlo a Él en primer lugar en esa área. Cualquier cosa que quieras que Dios bendiga, ponlo a Él en primer lugar en esa área. Escúchame bien: ¿quieres tú que Dios bendiga tu matrimonio? Solamente un amén. Amén, ¿verdad? Bueno, debes ponerlo a Él en primer lugar en tu matrimonio. ¿Quieres que Él bendiga tu educación? Pon a Dios en primer lugar en tu educación. ¿Quieres que Él bendiga tu trabajo, tu carrera? Ponlo a Él en primer lugar en tu trabajo, tu carrera. ¿Quieres que Dios bendiga tus finanzas? Ay, ese ya me dolió. Ponlo a Dios en primer lugar en tus finanzas. Si quieres que Dios bendiga tu tiempo, pon a Dios en primer lugar en tu tiempo. ¿Le sigo? En esencia, de lo que estoy hablando es esto: tienes que aprender a poner, si quieres que Dios bendiga cualquier área de tu vida, ponlo a Él en primer lugar en tu vida. Fíjate, he conocido tanta gente que me dice: pastor, es que no tengo tiempo, no tengo dinero. Ahí estás mal en la ecuación, porque de lo que estamos hablando es que Dios no quiere que le des lo que te sobra. Él quiere que tú le des lo que a ti más te falta. Por eso Jesús
nos recuerda esto. Y cuando tú pones algo más primero o antes que Dios, ¿sabes cómo le llama la Biblia a eso? Le llama ídolo. Por eso a mí me da retortijones, o se me revuelve el estómago cuando veo programas como American's Idol. Por favor, los ídolos de América. Ya tenemos suficientes. Tenemos que recordar que nada ni nadie debe ocupar el primer lugar en nuestra vida más que Dios. De hecho, el segundo mandamiento, quizá lo conoces bien. Dios dice: no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo. Y es probable que en este momento tú podrías darme 1000 razones por las cuales tú no puedes estar comprometido con el Señor. Por eso Jesús nos recuerda lo siguiente en el Evangelio de Lucas. Y él dijo: ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Por eso, hermanos, para Dios el reino de Dios debe ser una prioridad para nosotros. Él nos recuerda esto. Tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? La semana pasada te hablaba que para vencer la tentación debes cambiar tu enfoque, ¿verdad? Debes cambiar tu enfoque. Bueno, lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ese enfoque, ya deja de pensar en tus problemas y ahora enfócate en el reino de Dios y su justicia. Ahora, en segundo lugar, también podemos aprender que la verdadera plenitud o esa vida plena, abundante de la que Jesús habló, viene a través de vivir por el poder de Dios. Esa vida plena, abundante, viene a través de vivir por el poder de Dios. Tú vives en su reino, pero también vives por su poder. ¿Están conmigo? Vives en el reino, pero también vives por su poder. Y la Biblia nos recuerda esto en la carta a los Corintios. Dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras. Para los que hablamos mucho, esto nos da un shock aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es de qué tan bonito hablas. Aquí nos recuerda que el reino de Dios no es cuestión de palabras, léelo conmigo, sino de ¿qué? De poder. ¿Sabías que Dios no bendice a las personas que son autosuficientes? Él bendice a las personas que han aprendido a depender de Él, personas que se entregan a Él. Él bendice a las personas que se someten a Él, bendice a aquellos que no son autosuficientes, sino que han entendido que su dependencia es única y exclusiva de Dios. El problema con un hombre que de alguna manera se ha hecho o piensa que él se ha hecho a sí mismo autosuficiente, a veces podemos caer en el error de pensar que todo lo hemos hecho por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Eso es algo bien hispano, ¿verdad? Me lo gané con el sudor de mi frente. Por eso apestas tanto, brother. Y Dios dice: yo no bendigo a alguien que tiene esa actitud. Yo no bendigo a alguien que sea autosuficiente. En cambio, bendigo a las personas que esperan que yo los ayude. Por eso cuando oramos hay gente que dice: pero ¿para qué vamos a orar si Dios ya conoce todas las cosas? Hermano, no has entendido. Al orar, tú no estás informándole a Dios algo que Él no sabe. Él ya conoce todo. Es más, sabe lo que estás pensando ahorita. Ya quiero que se calle ese pastor tan gritón. Sabe lo que estás pensando. Pero al orar, hermanos, tenemos que recordar esto. No estamos orando para informar, sino porque necesitamos de nuestro Dios. Y a Él le gusta que nosotros le pidamos ayuda. Por eso el Evangelio de Mateo, capítulo 9, habla de una historia de 2 ciegos. Fíjate lo que dice. Dice la historia que al irse Jesús de allí, de ese lugar, 2 ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Quiero que te los imagines por un momento. Cuando entró en la casa, dice la palabra, se le acercaron los ciegos y les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Qué pregunta tan interesante, ¿verdad?
¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Qué increíble pasaje. Que se haga con ustedes conforme a su fe. Y dice la palabra del Señor que ellos recobraron la vista. Ahora quiero preguntarte algo en este día. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando que Dios haga en tu vida? Mira, sin ni siquiera hablar contigo o saber lo que estás atravesando en este momento, yo puedo asegurarte algo. Y no soy profeta, Yo puedo asegurarte algo. Yo puedo decirte exactamente lo que Dios está haciendo en tu vida. Él está haciendo lo que tú esperes que Él haga, ni nada más ni nada menos. Porque si tú estudias todas las escrituras, vas a encontrar que cada vez que Dios movió el cielo, movió todas las cosas e hizo un milagro, fue porque siempre hubo alguien que creyó en las promesas de Dios. Si tú no me crees, lee tu Biblia. Dios soberanamente decidió obrar a través de gente que le creyó, gente que vivió por fe, alguien que estaba esperando que Dios actuara. Yo te puedo asegurar algo, quizá en este momento estás esperando que Dios haga algo en tu vida. Y mira que no estoy predicando acerca de ese movimiento, teología de la prosperidad, pero algo que te voy a asegurar es algo que te quiero asegurar el día de hoy, es lo siguiente. Dios está esperando que verdaderamente tú confíes en Él. ¿Y sabes por qué Dios nos usa o ha decidido usarnos? No es por lo que tú y yo somos. A veces hemos cometido el error de pensar que somos como la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Lo más importante. No, hermano, no trabaja así. Si Dios ha decidido hacernos, no es por lo bueno que eres, sino por lo bueno que es Él. Por lo que Él ya ha hecho, es por la cruz. Y la Biblia dice que Dios nos usa cuando aprendemos a vivir de acuerdo a esta vida que a Él le agrada. Cuando aprendemos a vivir por fe. Yo quiero preguntarte algo el día de hoy. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te use? Debes esperar que Él te use. No te lo mereces, nunca te lo merecerás. Y no es cuestión de esto, es cuestión de gracia, es cuestión de recordar que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Si tú obtuvieras lo que te mereces, no estarías aquí. Dios no nos usa o no nos da lo que merecemos, sino Él nos da lo que tú y yo necesitamos. ¿Sabes cómo le llama la Biblia eso? Le llama amor. Y entonces Dios dice, quiero usarte, pero tienes que aprender a vivir en mi reino y a vivir por mi poder. No por tu poder, sino por el poder de Dios. Déjame darte otro pequeño secreto. Cuanto más dependas de Dios, escribe esto, cuando más dependas de Dios en lugar de ti mismo, más te bendecirá Dios. Cuanto más dependas de Dios en lugar de ti mismo, más te bendecirá Dios. Si tú dependes de Dios un poco, tú obtendrás poca bendición. Si tú aprendes a confiar o a depender mucho de Dios, obtendrás mucha bendición de parte de Dios. Todo depende de vivir por el poder de Dios. Por eso, uno de los pasajes que han sido fundamentales en mi vida, en mi fe, lo encontramos en Efesios capítulo 3. Cuando Pablo escribe a los Efesios y le dice estas palabras, al que puede hacer muchísimo más. Di conmigo, muchísimo más. Que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y luego dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. No solamente por poco tiempo, sino por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, por su gran poder que obra dentro de nosotros. Dice este pasaje, Dios puede lograr infinitamente más de lo que jamás nos atreveríamos a pensar, a orar, a imaginarnos.
Imagínate por un momento el sueño más extremo, más grande, más loco que te puedas imaginar. Bueno, Dios puede hacer mucho más que eso. ¿Qué pasaría si al oráramos en esos términos? Creyendo que Dios puede hacer mucho más de lo que podemos imaginarnos. Y Dios dice, puedo hacer más de lo que te puedes imaginar. Dios puede hacer más en tu vida. Escúchame bien. Dios puede hacer más en tu vida en una semana que todo lo que tú has tratado de hacer en toda tu vida. Dios puede hacer más cambios y hacer más trabajo en una semana si lo está haciendo más de lo que tú puedas intentar o has tratado por toda tu vida. Por eso nunca es demasiado tarde para rendirse a Dios. Quizá podrías decir, pastor, es que ya soy demasiado viejo, demasiado grande, o he tenido demasiados problemas, o he hecho demasiadas cosas mal. Escúchame bien, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para rendirse a Dios. Podrías decir cualquier cosa, pero tienes que empezar el día de hoy. Hoy comienza esto. Tienes que empezar a vivir por el poder de Dios. ¿Cómo obtienes el poder de Dios para tu vida? Tú obtienes el poder de Dios cuando te conectas con Dios a través de la oración. Es lo que hemos estado aprendiendo cada semana. Obtienes el poder de Dios cuando avanzas, cuando tomas riesgos en fe, o cuando perseveras en medio de la persecución o en medio de los problemas, cuando no te rindes, los momentos en los que te sientes desanimado, para que Dios, escúchame bien, para que Dios pueda hacer crecer tu fe, tiene que ser probada. Y escúchame bien, a nadie nos gusta que Dios pruebe nuestra fe, ¿verdad? Cuando estás pasando por dificultades, por retrasos, por callejones sin salida en tu vida, por desesperación y desánimo, Dios te está diciendo, esto es una prueba. Voy a enseñarte, hijo o hija, voy a enseñarte a confiar en mí para que pueda derramar mi fe, mi poder en ti. Si tú aprendes a perseverar, Dios te bendecirá. Y en último lugar, y termino con esto, la verdadera plenitud viene a través de vivir para la gloria de Dios. Estamos hablando de vivir en su reino, de vivir por su poder y vivir para su gloria. ¿Cómo hacemos esto? Hablemos de esto por un momento. Primero, debes vivir para su gloria. Debes recordar que la vida no se trata de ti. Es un mito común en nuestra cultura que necesitamos convertirnos en el centro de nuestro universo para sentirnos plenos. Pero es una mentira. Vivimos una mentira de que Dios existe para hacernos felices. Sin embargo, la verdad es que en la vida no se trata de ti, la vida no se trata de mí. La verdadera razón de la vida es mucho mayor que tu propia realización personal, tu paz mental o incluso tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, que tu carrera, que incluso tus sueños o ambiciones más grandes. La verdadera razón de la vida está en glorificar a Dios y ser usado por Él para transformar a personas que están lejos de Él, en personas cuyo gran deleite está en conocerlo y en confiar en Él. La felicidad profunda nunca va a llegar, escúchame bien, a través de enfocarte en ti mismo. Nunca va a llegar de esa manera. Es el resultado de vivir una vida centrada en Dios y dirigida hacia los demás. El verdadero gozo no va a alcanzar su clímax en una comunión privada con Dios. Por el contrario, alcanza su máxima extensión solo cuando se combina con el gozo de ver a otras personas compartirlo con nosotros. Entonces, ¿de qué se trata la vida, pastor? ¿Para qué sirve? ¿Para qué existes? ¿Para qué estás aquí? Tarde o temprano, escúchame bien, tarde o temprano cada persona va a hacer estas preguntas. Y tenemos que recordar dos cosas, y termino con esto. La primera, Dios te creó para su gloria.
Dios te creó para su gloria. Escucha lo que dijo Isaías en el capítulo 43. Dijo: al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo lo que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado. ¿Para qué? Para mi gloria. Al que yo hice y formé. Quiero que observes estas 4 palabras: creado para mi gloria. Hermano, el significado de la vida se encuentra en glorificar a Dios. Dios sabe que lo mejor para nosotros es Él mismo. Al enfocar nuestras vidas en Él, en otras palabras, al glorificarlo, hacerlo nos da satisfacción. Nuestro propósito principal es darle la gloria a Dios, y es de esta manera es que podemos obtener el mayor gozo. Por eso el apóstol Pablo dice estas palabras. Dice a la iglesia: porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Tú fuiste creado, hermano, para la gloria de Dios, y fuiste salvo para glorificar a Dios. Por esta razón, C.S. Lewis, un gran teólogo de antaño, dijo estas palabras. Dijo: la gloria de Dios, y como nuestro único medio es de glorificarlo, la salvación de las almas es la verdadera razón de la vida. Escúchame bien: si tú quieres vivir para la gloria de Dios, tienes que hablarle a otros acerca de la gloria de Dios. Dios es glorificado cuando llevas a otros a convertirse también en glorificadores de Dios. En otras palabras, escribe lo siguiente: Dios recibe la gloria cuando diriges a las personas para ser fieles seguidores de Jesús. El apóstol Pablo nos dice que la gloria de Dios a través de la salvación de los demás debería ser la motivación. Esto es la razón por la que tú y yo estamos aquí en la tierra. Quizá te preguntas: ¿por qué cuando yo creía en Cristo, por qué Dios no nos llevó a su presencia en ese momento? Muy sencillo: porque Él quiere que tú lleves a otros a los pies de Cristo. Y Pablo dice lo siguiente: así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. Hagan lo que yo, que procuro agradar a Dios, a todos en todo, y no busco mi propio beneficio sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Nuestro único anhelo, la razón por la que tú estás en donde estás, es porque Dios quiere que tú vivas para su gloria. Tú puedes ser un maestro de escuela, puedes ser un constructor de casas, puedes ser un cocinero, puedes ser un artista, puedes ser un médico, un músico. Tú puedes sentir que Dios te dirige a iniciar un negocio. Tú puedes hacer lo que tú quieras o lo que Dios te está llamando, pero todo lo que, cualquiera que sea tu carrera, cualquiera que sea el negocio que estás emprendiendo, tienes que recordar algo: esa es la plataforma que Dios quiere usar para su gloria y para alcanzar a otras personas para Cristo. Y termino con esto. Entonces, ¿quieres verdaderamente la bendición de Dios en tu vida? ¿Quieres vivir una vida plena, abundante, de esa misma vida que Cristo habló? Ya sabes lo que debes hacer. La pregunta es: ¿lo harás? ¿Decidirás el día de hoy de poner al reino de Dios en primer lugar? ¿Decidirás vivir por el poder de Dios, no en tus fuerzas? Y decidirás también hacer todo lo que tú hagas para la gloria de Dios.
Padre, queremos darte las gracias en esta tarde ya, Señor, por tu palabra. Porque sabemos, Señor, que estamos siendo retados al terminar esta serie de mensajes a vivir en tu reino, a vivir por tu poder, a darte a ti toda la gloria. Y yo sé que quizá hay gente el día de hoy que está por primera vez, que está luchando, está tratando de acercarse a ti, de hacer las cosas correctas, pero el día de hoy estamos aprendiendo que no es suficiente con tratar, que tenemos que aprender a rendirnos por completo, a vivir en tu reino, a estar sujetos a tu plan, a tu programa, a tu propósito, a tu voluntad. Y tú prometes que al hacer eso, Señor, experimentaremos finalmente esa vida plena, abundante que tú has prometido para nosotros. Dios, te amamos y te bendecimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite atkinsonme.org y los veremos a la próxima.